Se definen como constantes estructurales del constitucionalismo colombiano a un conjunto de características presentes a lo largo de la historia republicana que definen la esencia del modelo constitucional. Son constantes en tanto se han mantenido vigentes durante el proceso de nacimiento, desarrollo y consolidación del constitucionalismo. Son estructurales en tanto definen la esencia del régimen constitucional e inciden en la operatividad de los instrumentos constitucionales. Así, son determinantes en los procesos de interpretación y aplicación de la Constitución. Considerando las propuestas de Hernando Valencia Villa, Eduardo Cifuentes Muñoz y Manuel Fernando Quinche Ramírez, se identifican tres tipos de constantes estructurales: del contexto, de los contenidos constitucionales y del proceso constitucional. Las del contexto definen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que opera el régimen constitucional, y son la violencia, la exclusión y la precariedad. Las del contenido se corresponden con instituciones que han mantenido vigencia en los instrumentos constitucionales a lo largo de la historia republicana de Colombia. Son republicanismo, centralismo, presidencialismo, confesionalismo y una paradójica y tensa relación entre el régimen de libertades y derechos y el régimen de los poderes públicos. Finalmente, las del proceso definen el aspecto dinámico del constitucionalismo colombiano, esto es, el tránsito entre instrumentos constitucionales y la permanencia de estos en el tiempo. Son reformismo, debilidad, volatilidad y regresividad. Nos ocuparemos de reflexionar en torno a las constantes estructurales del contexto. Así, afirmamos que el constitucionalismo colombiano ha operado en contextos violentos, excluyentes y precarios. La violencia se manifiesta material, formal y simbólicamente, además de política, social y económica. Se evidencia en la persistencia de un conflicto armado de más de 6 décadas y una violencia sistemática en contextos domésticos y públicos, justicia por propia mano, violencia doméstica, intrafamiliar y de género, intolerancia social, entre otros. La violencia formal se manifiesta a partir del desconocimiento de los mecanismos institucionales de naturaleza jurídica para el trámite de los conflictos sociales y la cultura de la excepcionalidad para asumir la responsabilidad por nuestros actos. La violencia simbólica da cuenta de la desventaja en la que se ubica a determinados grupos sociales, haciéndolos víctimas de dominación, explotación laboral, discriminación étnica y de género, entre otros. La exclusión, por su parte, impide la participación de segmentos poblacionales en la vida política, económica, social y cultural del país a partir de la negación de su estatus jurídico o la creación de regímenes jurídicos de excepción que profundizan la discriminación de poblaciones desventajadas, históricamente discriminadas o estructuralmente invisibilizadas. Finalmente, la precariedad es la ausencia y déficit de infraestructura y equipamiento para la satisfacción de las necesidades de la población. Normalmente, las víctimas de la precarización son las víctimas de los fenómenos de violencia y exclusión: minorías étnicas, diversidades sexuales y de género, mujeres, campesinos, trabajadores no calificados, entre otros. La concurrencia de diversos factores de discriminación produce víctimas de discriminación interseccional. Por ejemplo, las mujeres rurales, indígenas y en primera infancia son la población más vulnerable a la inseguridad alimentaria en Colombia. A lo largo del proceso constitucional colombiano, estos rasgos se han mantenido en el tiempo, y desde ellos es posible entender el origen del descontento y los motivos que dan lugar a las manifestaciones actuales. Además de una reforma tributaria políticamente inconveniente, socialmente regresiva y jurídicamente contraria al principio de justicia tributaria, existen otros fenómenos que soportan las demandas de la ciudadanía que hoy se manifiesta. Soluciona los problemas sociales y económicos en procura de un modelo fiscal y de desarrollo más incluyente. Implementación de un sistema de salud que garantice la universalidad y equidad en el acceso a los bienes y servicios. Implementación de una política de Estado que garantice el acceso, la disponibilidad y la calidad de la educación pública, universal y gratuita. Implementación del modelo democrático complejo, representativo, directo y participativo, previsto por la Constitución Política de 1991, que garantice la participación de la población en las decisiones políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales y administrativas. Implementación de los acuerdos de paz, particularmente sus puntos relacionados con la reforma rural integral, la solución al problema de las drogas ilícitas y las víctimas del conflicto. Reconocimiento de la violencia contra líderes y lideresas sociales, ambientales y políticos como sistemática y estructural. Atención a los impactos sociales y económicos generados por las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas para la atención de la pandemia por COVID-19. Renta básica universal, plan de vacunación, infraestructura del sistema de salud, dignidad profesional del personal de salud, política de salud pública con enfoque de derechos humanos, entre otros.
Comprender las razones históricas y estructurales que soportan los reclamos de la ciudadanía es el primer paso para desmontar la tensión de la protesta y generar espacios de diálogo. En un próximo video nos ocuparemos de reflexionar en torno al alcance de los derechos fundamentales a la protesta, manifestación, reunión y libertad de expresión en el marco de la fórmula Estado Social de Derecho en nuestro régimen constitucional. Hasta pronto.